Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y quiero darles un cordial saludo a todos ustedes y agradecerles por estar conectados con nosotros en este nuevo taller de la Escuela de Género. Sean todos muy bienvenidos a este segundo taller de esta gestión 2026 de la Escuela de Género y Desarrollo. Les agradecemos por acompañarnos, por haberse conectado y es un verdadero placer poder compartir este nuevo taller con todos ustedes que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad por el tema que vamos a tratar. Bueno, hoy día vamos a iniciar un taller muy importante denominado Seguridad Compartida, cómo reducir los riesgos biológicos, con una expositora que tiene una gran experiencia. Para todos aquellos que se conectan por primera vez a nuestra Escuela de Género, a pesar de ser ya el taller número 229 de la Escuela de Género, queremos decirle que este proyecto virtual nace en abril del 2020, cuando con mucho esfuerzo y compromiso creamos este espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de muchos profesionales que con una destacable trayectoria y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad social, fue posible crear este espacio virtual para que miles de bolivianos y también personas del exterior se puedan conectar con nosotros y aprender un poco más acerca de diferentes temas. Recordarles que cada martes especialistas en distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos con todos nosotros, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas muy importantes para la sociedad en general, que además es importante que podamos conocer para tener una mejor calidad de vida. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido ya en 228 talleres con la participación de más de 793,000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias a todos ustedes por confiar en este espacio virtual denominado Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, como todos los martes, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Después de esta pequeña introducción, les quiero dar la bienvenida y agradecerles por ya estar conectados con nosotros. Queremos agradecer al promotor de la Escuela de Género, a Samuel Doria Medina, que gracias a él, la Escuela de Género y Desarrollo puede llegar hasta sus hogares ya en estos 229 talleres que venimos realizando desde el año 2020. Pero sin más preámbulos, por favor, déjenme presentarles a nuestra expositora del taller del día de hoy, denominado Seguridad Compartida, cómo reducir los riesgos biológicos. Queremos agradecer la presencia de nuestra expositora, la magíster Dayana Gómez. Ella es bióloga, es licenciada en biología de la Universidad Mayor de San Simón. Además, cuenta con un diplomado en educación superior basado en competencias de la Universidad Mayor de San Simón también, además de tener un máster en sistemas y biología sintética de la Universidad de París-Saclay. Además, cuenta con un diplomado en biología molecular para la aplicación del diagnóstico clínico de la Universidad Privada del Valle. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Técnica Privada Cosmos y también es docente de biología en el Colegio San Agustín de Cochabamba. Le damos la bienvenida a nuestro expositor y le agradecemos por formar parte de la gran familia de la Escuela de Género que cada día va creciendo más. Queremos recordarles a todos ustedes de que vamos a tener 45 minutos de exposición a cargo de la doctora Gómez y 45 minutos aproximadamente para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Así que con toda esta explicación, vamos a dar paso a nuestra expositora del día de hoy. Adelante, por favor, Magíster Dayana Gómez, la escuchamos. Bienvenida a la Escuela de Género. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo encantada de estar aquí. Y bueno, comencemos. Por favor, voy a compartir mi pantalla. Si me pueden avisar si se ve, por favor. Ahí está, sí, podemos ver su pantalla. Magíster, Muy adelante, bien. por favor. Muy bien, entonces comencemos.
Muy buenas tardes a todos. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca de seguridad compartida y cómo reducir riesgos biológicos. Vamos a dividir la charla en dos. En una primera parte vamos a ver, por decirlo así, todo lo malo, es decir, todo lo que tenemos que tener cuidado, y una segunda parte donde vamos a ver cómo cuidarnos, ¿sí? Toda la parte buena, positiva y lo que tenemos que hacer un hincapié. Bien, vamos a comenzar entonces primeramente hablando de qué es seguridad compartida. En este caso vamos a ver que la seguridad compartida es un enfoque integral, como su nombre dice, proviene de todos, de toda la población que tiene que poner su granito de arena para poder hacer una seguridad compartida. La responsabilidad viene de todos para prevenir riesgos y cuando hablamos de todos no hablamos solamente de un grupo particular, sino hablamos de todos dentro de una familia, todos dentro de una institución, dentro de un hospital, dentro de una ciudad, de un municipio, etcétera. Es decir, depende de todos globalmente. ¿Sí? Tanto de los que están dentro de casa como de los que están afuera. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a conocer como seguridad compartida y es una responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, desde los más pequeños hasta los mayores de la casa. Este es un ejemplo, es una frase en realidad de lo que va a venir siendo seguridad compartida. La frase es, yo te cuido, tú me cuidas. Entonces, aquí viene la parte de la responsabilidad colectiva que cada uno debe tener en cuenta. Uno se va a cuidar a sí mismo y cuidándose a sí mismo va a poder cuidar a los demás y lo mismo recíprocamente de otras personas, ¿sí? Entonces es por eso que decimos, yo te cuido, tú me cuidas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo entonces para entender un poco mejor esta dinámica y esta seguridad compartida. Vamos a ver el caso muy simple de un lavado de manos antes de comer o después de usar el baño. Vamos a suponer que hay una persona X que ingresa a un baño, ¿sí? Hace uso de un baño, sea público, sea en casa, un baño cualquiera. Y por azares del destino sonó su celular, sonó el timbre, se le hizo tarde, escuchó a su niño llorar, en fin, un montón de cosas que puede pasar, se olvida de lavarse las manos. ¿Sí? Se olvidó de lavarse las manos y sale del baño directamente así. ¿Qué va a pasar? Tanto esta persona que acaba de salir del baño como las personas a su alrededor, en trabajo, en casa, en hospital, en institución, etcétera, van a estar expuestos a una serie de organismos que simplemente lo vamos a dejar por el momento como microorganismos. Esto viene micro de pequeño y organismo de un ser vivo. Entonces son simplemente organismos microscópicos que no se pueden ver, por supuesto, a simple vista. Entonces, como les decía, esta persona sale del baño, va a agarrar su celular, se olvidó de lavarse, va a cocinar, va a abrir la puerta, le da la mano a alguien, etcétera. Entonces, tanto esta persona que salió del baño como las personas que van a estar en contacto con esta persona van a estar expuestos a estos microorganismos. Después, ¿esto qué va a causar? Que tanto la persona que ya se tocó la cara, ya comió, ya se tocó el cabello, tocó su celular, tocó a su bebé, etcétera, como la o las personas que han estado en contacto con esta persona, tengan ciertas infecciones estomacales, presenten fiebre, etcétera, diferentes afecciones que les puede ocasionar a cada persona particular. Y uno se va a preguntar, ¿qué he comido? Generalmente nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué he comido sucio? ¿Qué me ha hecho daño? Pero si no he comido en la calle, si he comido en casa, si yo he cocinado. Entonces, es justamente por este simple hecho, esta simple acción que no se realizó el lavarse las manos. Ahora, veamos qué pasa si una persona sí se lava las manos, entró al baño, se lavó las manos. Esto va a pasar a ser una acción individual. Claro que es individual que uno mismo se lave las manos, ¿verdad? Y de forma correcta, como lo vamos a ver más adelante.
Si esta persona se lava las manos, hace una acción individual, va a generar un impacto colectivo. Esto quiere decir que vamos a evitar la transmisión de diferentes microorganismos, estos organismos microscópicos que no se ven a simple vista, y vamos a evitar que esto se contagie a celulares, a personas o se pase, se transmita a personas, celulares, alimentos, superficies, etcétera, que puedan estar en contacto con nosotros. A su vez, este impacto colectivo va a dar como resultado la reducción de propagación de diversas enfermedades a nivel municipal, departamental, nacional y por lo tanto global, ¿sí? Pueden ser diferentes enfermedades, por ponerles un ejemplo, enfermedades gastrointestinales como dolores de estómago, infecciones que nos pueden dar diarrea, cólicos, vómitos, etcétera. Entonces, el resultado de esta acción individual es algo mucho más grande. Si se dan cuenta, aquí va mucho lo del lema, yo te cuido, tú me cuidas, ¿verdad? Muy bien, dentro de esta dinámica que tenemos, vamos a ver el tema o el término, mejor dicho, de corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad va a venir entre todos los habitantes de una población para poder prevenir ciertas enfermedades. Como hemos visto, tiene una dimensión individual donde el autocuidado es la primera línea de defensa. Si uno quiere cuidar a sus hijos, a su esposo, a su familia, etcétera, lo primero que tiene que hacer es cuidarse a sí mismo, como haciendo un pequeño gesto que, por ponerles un ejemplo, es lavado de manos. ¿Sí? Entonces, primero va a partir todo de una dimensión individual. Esta es, como dice, la primera línea de defensa y el primer paso para una corresponsabilidad. Como segundo paso, vamos a tener una dimensión familiar, donde la familia se va a convertir en un núcleo de prevención. Este es el segundo paso de la corresponsabilidad y la seguridad compartida. Ya pasó la persona los buenos hábitos a su dimensión familiar, a su núcleo más cercano, mamá, papá, hijos, esposo, tíos, hermanos, etcétera. Y una vez que esta pequeña acción se ha propagado dentro del núcleo familiar, esto va a ir a una dimensión comunitaria, es decir, que la comunidad como tal se va a proteger mutuamente. ¿Sí? La comunidad hablamos una oficina en el trabajo, hablamos de, no sé, una cantidad de personas dentro de alguna movilidad, algún transporte público, etcétera, ¿sí? Esta es la dimensión comunitaria y es el tercer paso para nuestra corresponsabilidad. Por último, tiene que haber una dimensión institucional que es el paso macro, el último paso para una corresponsabilidad y una seguridad compartida, que es donde los gobiernos y diferentes sistemas de salud van a proveer información, gráficas, estadísticas, recursos y por lo tanto van a realizar políticas públicas para hacer prevención de ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente para poder efectivizar una seguridad compartida y en especial una corresponsabilidad. Una vez que hemos hablado del primer factor de este taller, que es seguridad compartida, hablemos del segundo factor, que es un riesgo biológico, ¿sí? Primeramente, antes de explicarles cómo prevenir un riesgo biológico, les voy a explicar acerca de qué es exactamente un riesgo biológico. Vamos a conocer como riesgo biológico toda exposición que el ser humano pueda tener a microorganismos o sustancias derivadas de estos microorganismos o de un organismo en general que va a plantear una amenaza o riesgo para nuestra salud. Ahora, se han debido dar cuenta o la siguiente vez que vayan a un laboratorio, a una consulta en un hospital, etcétera, van a ver este icono que tenemos aquí arriba a la derecha, este icono con fondo amarillo. Cuando vemos este icono, explica o en todo caso demuestra que existe probabilidad de un riesgo
biológico. Si estamos hablando de hospitales, lo más común que tenemos como riesgo biológico son nuestras propias sustancias, ¿verdad? Nuestros propios fluidos, saliva, sangre, etcétera. Entonces, este riesgo biológico se representa de esta manera. No es necesario decir nada siempre y cuando veamos este icono. Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos tocando, ¿sí? Porque puede estar contaminado con estos microorganismos. Entonces, esto es un riesgo biológico. Generalmente este icono, como les digo, aparece en ambientes de salud, como les decía, laboratorios clínicos y hospitales principalmente. No vamos a ver este icono común en nuestra vida diaria. Sí, no, no lo vamos a ver, pero siempre está bien tener en mente este significado. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son, muy rápidamente, sin hacer mucha indagación en eso, cuáles son los principales microorganismos de los cuales debemos tener cuidado. Primeramente, el primero de todos son los virus. Sí, hemos escuchado hablar seguramente en nuestra vida cotidiana de los virus. ¿Qué son estos virus? Son básicamente partículas microscópicas, quiere decir que no se pueden ver a simple vista, que necesitan invadir células para poder multiplicarse. Algunos ejemplos de virus, influenza, que está afectando cada vez más en toda Bolivia, al menos en toda Bolivia, el COVID-19, que bueno, acabamos de salir de una pandemia justamente de COVID-19, tenemos también el resfrío común o la gripe común, en fin, varias enfermedades que son ocasionadas por estos microorganismos denominados virus. Una segunda clasificación de estos microorganismos que nos van a generar un riesgo biológico son las bacterias, ¿sí? Ahora, no hay que satanizar las bacterias como tal. Vamos a ver que hay bacterias que nos van a causar un bien, es decir, van a ser beneficiosos para nuestra salud, como cuáles. Los microorganismos, o en todo caso las bacterias, mejor dicho, que tenemos en el intestino, que nos ayudan mucho con la degradación de comida, que nos ayudan con el movimiento intestinal, las bacterias que tenemos naturalmente en la piel, que son una barrera contra otros microorganismos que nos pueden causar enfermedades, en fin, pueden ser beneficiosos, sí, siempre y cuando no estén descontrolados y se puedan volver dañinos. Estas bacterias, en todo caso dañinas, pueden estar en todo lado, en toda superficie y principalmente, como vamos a ver en un momento, en frutas, verduras y principalmente carne que esté cruda, que no haya tenido un proceso limpio de conservación. Ahora, como cuáles, seguramente hemos escuchado hablar de la tan temida salmonelosis o salmonela, es justamente el nombre de una bacteria. Tuberculosis está causada también por una bacteria, así como muchas otras enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el contacto con estas bacterias. Un tercer grupo, vamos a ver que son los hongos, ¿sí? Que los hongos pueden causar infecciones principalmente en piel, uñas o incluso en los pulmones. Ahora, estos hongos, por ejemplo, los podemos encontrar como esta afección que se conoce como pie de atleta, ¿verdad? Como candidiasis, etcétera. Diferentes enfermedades que están relacionadas al crecimiento de hongos en nuestro cuerpo. Por último, tenemos los parásitos, ¿sí? Estos parásitos son seres vivos, como dice, parásitos que dependen de otro organismo para poder sobrevivir y por supuesto que van a causar mucho daño, no son beneficiosos como el caso de algunas bacterias. En este caso, algunos ejemplos de enfermedades que pueden ser causadas por parásitos, tenemos las amebas o amebiasis, tenemos lombrices intestinales, malaria, etcétera. ¿Sí? Muchas enfermedades que pueden estar relacionadas a una infección con parásitos. Bien, ahora, una vez que ya los conocemos mejor a nuestros microorganismos, virus, bacterias, hongos, etcétera, vamos a ver dónde se encuentran estos microorganismos, dónde los podemos
encontrar? Primeramente, el primer lugar donde pueden estar presentes es en las escuelas, ¿sí? Donde en salones principalmente que tienen alta concentración de estudiantes. Pueden estar en superficies compartidas, en mesas, en sillas, en materiales, etcétera. Todo lo que tiene mucho contacto puede y seguramente está con bastante carga de microorganismos. Como les decía, también contacto cercano en recreos. Supongamos que un niño está corriendo en el recreo, se cae, pone sus manos, se levanta, se sacude y fue a comer su dona, fue a agarrar, le dio la mano a otro, etcétera. Ahí ya es una transmisión que se está haciendo de persona a persona. Otro aspecto u otro escenario, mejor dicho, en el que podemos encontrar microorganismos es en el transporte público. En el transporte público también tenemos altas concentraciones de personas, ¿verdad? Si bien no tenemos a 50 personas en un solo bus, en un solo micro, en un solo trufi, sí tenemos una gran afluencia. ¿Se han puesto a pensar cuántas personas entran y salen de los trufis o de un trufi o de un bus en todo el día? Solamente hagamos ese ejercicio. En todo el día, dudo mucho que entren 5 personas solamente en un día, ¿verdad? Entran cientos de personas en un transporte público. Entonces, aquí este es como que una cuna de microorganismos, donde en todo lado, desde que abrimos la puerta, desde que nos agarramos de una baranda, desde que tocamos un asiento, en fin, incluso el aire está muy cargado de microorganismos si se tiene, por supuesto, una falta de ventilación. Un tercer escenario, por supuesto, en hospitales y centros de salud. También se encuentran los microorganismos por la afluencia de gente. No sabemos con qué características están llegando los pacientes a un centro de salud. Entonces pueden estar con enfermedades infecciosas, algunos instrumentos médicos y superficies que también pueden estar contaminados. Por supuesto que en estos espacios, hospitales y centros de salud, laboratorios clínicos, se realiza una desinfección constante, por lo cual no es tan común, pero sí puede existir esta carga de microorganismos. Y por supuesto que representa un riesgo elevado para personal sanitario, sin irnos muy lejos, lo que pasó en la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y por ponerles un ejemplo más, en los hogares, ¿sí? Si bien parece una cocina muy limpia esta de la imagen, puede haber todo tipo de microorganismos en los mesones, en los asientos, en las manijas de los refrigeradores. A veces tenemos a nuestras mascotas dentro de casa, ¿verdad? Entonces nuestras mascotas salen, pisaron el pasto, el piso, la calle, entran a casa, se suben a la cama y listo, también lo contaminó, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado dentro de los hogares. Por ponerles otros ejemplos, como les decía, un niño, una persona que entró a casa, llegó a casa y empezó a jugar con sus mascotas y no se lavó las manos, es totalmente una cuna de microorganismos. Personas que comparten cucharas, que comparten vasos, a veces vemos, ¿no? Las mamás que prueban la comida y después le dan al bebé. Es totalmente una vía de transmisión de todo tipo de enfermedades que puedan tener. Y la imagen de la izquierda, me gusta mucho mostrarla porque esto es lo que pasa, tal vez nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa cuando una persona estornuda. Imagínense cada una de esas gotitas pequeñitas que nosotros botamos al estornudar. ¿Dónde quedan? ¿Dónde llegan? A todo lado. Si yo ahora estornudo, se va a llenar la mesa, el botellón, no sé si tengo plantas cerca, mi computadora, mi celular, etcétera. Todo se va a llenar de estas partículas. Y si no lo limpio, si no lo desinfecto, va a venir alguien más, va a tocar y de esa manera es que se va haciendo una cadena de transmisión de todo tipo de enfermedades, infecciones.
Como para resumir un poco todo esto, esta es una imagen que nos muestra muy bien esto de la cadena epidemiológica, esta cadena de transmisión que existe desde un reservorio a una persona que está resfriada, que no se lavó las manos, que estornudó, etcétera. Una vía de salida, que puede ser contacto, estornudo, como les decía, un mecanismo de transmisión, ya sea que los microorganismos se queden pegados en la superficie o que haya habido un viento o algo por el estilo que sea un mecanismo de transmisión, y esto va a llegar a una persona sana. Un agente causal, que es un microorganismo, va a infectar, va a entrar en la persona y se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Entonces, esto es como que la parte mala, esta es nuestra cadena de transmisión de enfermedades. Ahora, dentro de los tipos de riesgos biológicos que podemos encontrar, tenemos infecciones, ¿sí? Que es básicamente una causa de este agente biológico, sea cualquiera de los cuatro tipos que les he mencionado, y puede llegar a convertirse en enfermedades crónicas, principalmente si no nos tratan a tiempo y mucho más si el agente biológico es un virus, ¿sí? Un segundo tipo de riesgo pueden ser intoxicaciones o envenenamientos, que es cuando se entra en contacto con algo que nos pueda causar una intoxicación, generalmente, por supuesto, una toxina. Esto puede ser, no sé, un metal pesado, por ejemplo, para gente que trabaja en fábricas o que trabaja con este tipo de contenidos, minería, etcétera. Entonces puede ocurrir este otro riesgo biológico. Otro riesgo biológico, que si bien tal vez nosotros no lo vemos de esa manera, pero sí es un riesgo biológico, son las alergias. Estas alergias en realidad es una hipersensibilidad, una reacción, llamémosles exagerada, que tiene nuestro cuerpo frente a la exposición con ciertas sustancias. ¿Sí? Y esto puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser con cierre de vías respiratorias, asma, con estornudos constantes, rinitis, piel que nos sale sarpullidos, puntitos rojos, etcétera. ¿Sí? Todo esto también puede ser un riesgo biológico, puede estar ocasionado por un agente biológico. Ahora, algo de lo que creo que tal vez no se ha hablado lo suficiente y que por supuesto es parte primordial del taller del día de hoy, es hablar acerca de la contaminación cruzada, ¿sí? Tal vez hemos escuchado este término anteriormente, tal vez no, y es lo que vamos a hablar ahora. Como les digo, exactamente qué causa y más adelante cómo prevenir esta contaminación cruzada. La contaminación de microorganismos que ya hemos visto, o sustancias alergénicas de un alimento a otro. Generalmente, este paso de microorganismos se da de un alimento crudo o contaminado a un elemento o a un alimento que esté limpio o cocido, ¿sí? ¿Cómo se transmite esto? Pues mediante muchos medios, ya sea al tocar, tal vez con nuestras manos sucias, mediante utensilios, mediante superficies, etcétera, ¿sí? Y esto puede ser una enfermedad, o perdón, una causa principal de toxi-infecciones alimentarias. Muy bien, ¿cómo ocurre entonces esta contaminación? Básicamente de dos maneras, sea de manera directa, es decir, que un alimento contaminado haya estado en contacto con otro limpio directamente, ¿sí? Por ejemplo, una gota de una carne, ¿sí? De carne cruda, va a gotear la sangrecita sobre un alimento cocido. O se mezcla directamente, o estoy agarrando mi carne y ha goteado justo sobre la olla donde había cocido mi arroz, donde ya está mi arroz cocido, ¿sí? Entonces, esto es parte de la contaminación cruzada. Como les digo, por supuesto que no es intencional, nadie quiere causarse una enfermedad o una infección, pero sí tenemos que estar muy conscientes de que esta posibilidad existe. La otra manera es la manera indirecta,
que es, por ejemplo, yo corto, parto mi pollo o parto una parte de la carne, ¿sí? Saco una lonjita para hacer asado y con ese mismo cuchillo voy a cortar mis verduras, voy a cortar el pan que voy a comer inmediatamente y voy a empezar a cortar todo sin limpiarlo. Entonces, eso es una contaminación indirecta. Si yo he agarrado el pollo y después de agarrar el pollo simplemente he agarrado y ya me he limpiado con un trapito y he seguido agarrando mi zanahoria, mis galletas, etcétera, ¿hay contaminación? Por supuesto que sí. El simplemente secarme las manos no significa que estén totalmente limpias. ¿Sí? Y pasa esto con los trapos, con mesas o tablas de cortar, etcétera. Entonces, ahora al menos ya sabemos que la contaminación cruzada existe y de esta manera también nos pueden dar todo tipo de infecciones o enfermedades. Muy bien, una vez que ya hemos hablado de todo lo malo, entre comillas, o todo lo que nos puede pasar por no tener mucho cuidado o mucha conciencia individual, llamémosle, ahora vamos a ver las medidas que debemos tomar, medidas muy básicas, que no son para nada costosas, que cada quien tiene a mano para poder reducir todos estos riesgos biológicos de los que acabamos de hablar o acabamos de mencionar. El primer paso o la primera medida muy básica para poder evitar un riesgo biológico es la higiene personal. ¿Sí? Es el primer paso, la primera barrera. Higiene personal, ¿en qué sentido? El más común y el esencial y el primordial que lo utilizan todos, o deberíamos utilizarlo todos, es el lavado de manos. ¿Sí? El lavado de manos se ha demostrado que es la medida más efectiva para prevenir enfermedades de todo tipo. ¿Sí? Este lavado de manos, y ojo con esto, no solamente es mojarme las manos y ya estoy limpia o limpio, sino que sí o sí se tiene que hacer con agua y con jabón. El jabón líquido, jabón en barra, como ustedes prefieran, pero se debe hacer con agua y con jabón, generar esta espuma y al menos 20 segundos. Enseguida vamos a ver cómo lavarnos las manos correctamente. ¿Sí? ¿Cuándo nos debemos lavar las manos? Tampoco les digo cada 5 minutos, por supuesto que no es lo óptimo, pero al menos antes de comer o manipular alimentos, después de usar el baño, hemos visto ya el ejemplo de qué es lo que puede pasar. Al llegar a casa, porque he agarrado monedas, he agarrado mis llaves, me he tocado la cara, etcétera, etcétera. Entonces, ni bien llego a casa, antes de agarrar a mi hijo, antes de agarrar a mi hija, de agarrar cualquier cosa, voy, me lavo las manos bien y de ahí recién empiezo a tocar superficies. Por supuesto, después de tocar animales o superficies compartidas, no porque los animales sean sucios, sino porque los animalitos siempre están correteando, salen a la calle, están en contacto con otros perros, etcétera, o mascotas en general, y de esta manera es que pueden ser transmisores de microorganismos, ¿sí? Bien, esta es una técnica de lavado de manos. Esta información es totalmente disponible y accesible en Internet. Entonces, esta es la técnica correcta para poder lavarnos las manos, ¿sí? No vamos a ver ahora paso por paso, pero básicamente, como les decía, son 20 segundos en los cuales tenemos que frotarnos los dorsos de las manos, tenemos que hacer esos movimientos que indican como si fuese una X entre los dedos, como si estuviésemos agarrando o tomándonos de las manos, los pulgares, en fin. Hay muchos de estos iconos que tenemos o de estas infografías que tenemos en Internet. Entonces, si uno quiere tal vez generar conciencia dentro de su núcleo familiar, simplemente es imprimir esta pequeña infografía,
pegarlo justo en nuestro baño y ya vamos a saber desde los pequeñitos, ya el primer paso es mojar mis manos, el segundo paso es esto, el tercero y demás, ¿sí? Y de esta manera vamos a asegurar que nuestra segunda parte de corresponsabilidad, nuestro segundo agente de corresponsabilidad esté bien informado, que es nuestro núcleo familiar. Siguiendo con la higiene personal, tenemos lo que es la higiene bucal. ¿Y esto en qué consiste? Básicamente cepillarse los dientes al menos 2 veces al día. Seguramente habrá algún odontólogo que pueda decir no, sí o sí 3 veces al día. Pero si no tenemos el hábito de lavarnos los dientes a menudo o solamente una vez, tenemos que empezar a generar estos hábitos de, ok, hoy me lavo una vez, mañana me lavaré 2 veces, toda esta semana me lavaré 2 veces y dentro de lo posible, porque sé que tenemos muchas actividades y es lo menos en lo que pensamos, pero tenemos que tratar de generar este hábito de lavarnos 3 veces al día mínimo. ¿Sí? Entonces, eh, un buen lavado, eh, un buen lavado bucal o una buena higiene bucal consiste no solamente en el cepillo de dientes, ¿verdad? Sino también en el hilo dental y enjuague bucal, todo esto para eliminar por completo los microorganismos que podríamos tener dentro de nuestra boca como tal, ¿sí? Esto nos va a ayudar a prevenir todo tipo de enfermedades que nos puedan ocasionar en la boca, como caries, que es muy común, no solamente en niños, sino hasta mayores, gingivitis y en fin. Entonces es muy importante el poder conservar siempre una higiene personal muy buena. ¿Sí? Entonces, lo mismo, estas infografías son abiertas para todos, pueden buscarlo en internet sin ningún problema. Y algo que me olvidaba mencionar, higiene bucal no solamente hace connotación a los dientes, sino también a la lengua, ¿verdad? Muchas veces nos podemos lavar los dientes y no la lengua. La lengua también es muy necesario que podamos lavarla, cepillarla y tener una higiene muy específica también con la lengua, que es parte de nuestra boca. La limpieza de la ropa, lavar regularmente la ropa también es una medida básica de higiene. Si estamos en contacto, lo mismo, con agentes externos, animalitos, etcétera, es muy importante el poder lavar nuestra ropa. Por ejemplo, los niños. El uniforme de escuela de los niños está en contacto, o la ropa, si no tenemos un uniforme, la ropa con la que van los niños al colegio ha pasado por todo, ha pasado por sillas, por mesas, por pisos, contacto con compañeritos, por todo lado. Entonces, si uno va a querer reutilizar o guardar esta ropa para el día siguiente, ya está contaminando al resto de la ropa que sí está limpia. ¿Sí? Entonces, el lavar constantemente la ropa también es una medida básica para prevenir estos riesgos. Por supuesto, limpiezas de superficies, los picaportes de las puertas, mesas, escritorios, etcétera. También porque los microorganismos también se pueden transmitir por el polvo y la suciedad. Entonces, esto es muy importante y de aquí vienen las alergias. ¿Ve? La desinfección de objetos de uso común. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en algo que tampoco se toca demasiado y es el celular. El celular es uno de los artefactos más sucios con los que tenemos contacto. Y ahora todos al menos tenemos uno. Digo al menos porque algunos tienen dos, tres, dependiendo de la institución en la que trabaja, ¿verdad? El celular está con nosotros 24/7. Lo metemos incluso al baño, ¿verdad? Hay personas que meten al baño. Imagínense, si yo solamente me lavo las manos y agarro esto y lo llevo de aquí para allá. Imagínense todo lo que está transportando mi celular. Entonces, como parte de medida básica, es agarrar un algodoncito, un pañuelito, un Kleenex, lo que tengamos a mano, y ponerle un poquito de alcohol y pasarle para poder limpiar la superficie. ¿Sí? Esto es muy, muy importante que nos hagamos un hábito de poder también limpiar nuestro celular. Y no solamente celular, sino los objetos comunes, teléfonos que tenemos tal vez en casa,
em, los picaportes de las puertas, etcétera. Todo lo que sean objetos comunes, es muy importante que los desinfectemos. Ahora, con respecto a la contaminación cruzada, ¿cómo vamos a prevenir esta contaminación cruzada? Básicamente es lavar las manos frecuentemente, especialmente después de tocar estos alimentos crudos, separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y listos para comer. Limpiar todos los utensilios que estemos, con los que estemos en contacto, las tablas de cortar, cuchillos, tazas, etcétera. Y no solamente es enjuagarlo con agüita, sino es lavar con agua y con jabón. ¿Sí? Ahora, lo ideal, les digo lo ideal y utópico, es tener una tabla para cada alimento. Sabemos que no se puede hacer por cuestión de espacio, de recursos y demás. No se puede hacer, sabemos que no es real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para utilizar la misma tabla? Lavarla. Corto lechuga, la lavo. Corto carne, la lavo. Corto salchicha, la lavo. Siempre hay que tener esta costumbre de ir lavando para evitar esta contaminación cruzada. Ahora ustedes podrán pensar, entonces, para evitarme todo, utilizaré guantes, ¿verdad? Me pondré los guantes de látex o cualquier otro tipo, los guantes, esos que he visto transparentes, ¿verdad? Que es como bolsas. Puedo utilizar guantes y me evito de todo, ¿verdad? Uno puede pensar. Ahora, yo les vengo a decir que no. Los guantes, en el caso de esta contaminación cruzada que estamos hablando, nos van a dar o nos dan una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Y más bien pueden ser causantes de contaminación cruzada si no los cambiamos constantemente. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los guantes calientes y húmedos más bien van a fomentar que se generen bacterias, van a reducir la sensibilidad al manipular alimentos. Entonces, no es muy recomendable utilizar guantes. Ahora, hay excepciones, por supuesto que sí. ¿Cuándo sí puedo o debo utilizar guantes en cocina? Cuando tenemos cortes o heridas en nuestras manos al manipular estos alimentos listos para el consumo o carnes crudas, es muy importante que podamos tener guantes a mano, ahí sí. ¿Y cuál es la alternativa segura para manipular nuestros alimentos? Utensilios. Utilizar pinzas, utilizar espátulas, tenedores, todo tipo de utensilios que nos puedan ayudar a manipular, a transportar la comida de manera segura. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. El lavado de manos, como les digo y les vuelvo a repetir y hago hincapié, el lavado de manos con agua y con jabón es el método más seguro y efectivo para evitar esta contaminación cruzada. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que todos estos cambios que queremos implementar en nuestra vida tienen un aspecto de constancia y de rutina. No vamos a hacerlo todo al segundo, es decir, no es que digo desde mañana sí o sí, hay que crear de a poco una rutina. Ok, si me lavo solamente una vez al día porque me cuesta, empezaré ya no solamente a lavarme con un cepillo, sino empezaré a utilizar hilo dental, empezaré a utilizar enjuague bucal. Entonces, es cuestión de establecer nosotros mismos, ir imponiéndonos, entre comillas, ciertas rutinas para poder cumplir nuestra higiene como se debe. ¿Sí? También existe un efecto acumulativo. Por ejemplo, lavarse las manos una vez no va a evitar contagios, pero si lo hacemos constantemente va a reducir significativamente el riesgo biológico. Y por supuesto, cuando la cultura de la higiene se convierte en una rutina, cuando hemos podido crear una rutina, esto se va a transmitir a nuestro núcleo familiar, a la comunidad y, por supuesto, esto se va a transmitir a la comunidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de algo también que es muy importante y que no quiero dejarlo pasar, que es el uso responsable de barbijos o mascarillas. Hemos hablado de los guantes en nuestro uso cotidiano, por supuesto. Ahora vamos a hablar de los barbijos o mascarillas, ¿sí? Como lo conozcamos.
¿Es obligatorio o debemos utilizar los barbijos sí o sí 24/7 o cuando salgamos siempre en todo momento? La respuesta es no. No es obligatorio utilizarlo en todo momento, pero sí va a resultar determinante y clave en ciertos escenarios donde hay un riesgo mayor de transmisión de agentes biológicos. ¿Dónde? En hospitales y centros de salud. Si bien ya no estamos con alerta epidemiológica por la pandemia del COVID-19 y demás, es muy importante que sigamos utilizando o portando estas mascarillas o barbijos dentro de estos hospitales y centros de salud. ¿Por qué? No se olviden que en estos centros de salud es donde llegan pacientes con diversas infecciones, pacientes que no saben lo que tienen y llegan tosiendo, llegan estornudando y demás. Entonces, nosotros tenemos que hacer el cambio poniéndonos el barbijo, ¿sí? El personal sanitario, por supuesto que está en contacto siempre con fluidos corporales y por lo tanto también deben utilizar estos barbijos y visitantes también deben protegerse y proteger a los pacientes vulnerables, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo a una persona de la tercera edad que está con su sistema inmune muy afectado? Que está con infecciones, etcétera, que tiene mucha tendencia a tener una infección, y yo llego resfriado o resfriada y achú, le empiezo a estornudar, a toser, por supuesto que le va a pasar algo a esta persona, ¿verdad? Entonces es muy importante utilizar estos barbijos en este momento como tal, cuando visitemos hospitales y centros de salud. Cuando hay aglomeraciones, transporte público, conciertos, mercados, aulas cerradas, etcétera, también es importante, ya que la distancia física es difícil de mantener y puede haber mala ventilación, ¿sí? En epidemias o brotes, por supuesto que sí, el barbijo se ha convertido en una barrera física cuando estamos en alerta epidemiológica de este tipo. Y esto es tal vez algo que han visto durante la pandemia de COVID, pues el porcentaje o la probabilidad de contagio entre una persona y otra cuando se utiliza o cuando no se utiliza barbijo o mascarilla. Miren, una persona, digamos COVID, pero esto puede ser cualquier tipo de enfermedad, de influenza, gripe, etcétera. Una persona que está con una infección o que está portadora de algún agente biológico, si no utiliza barbijo, por supuesto que tiene el 90% de probabilidad de contagiar a otra persona sin barbijo. Ahora, miren cómo esta probabilidad baja si esta persona inconsciente que está con alguna infección respiratoria, etcétera, tampoco está utilizando barbijo, pero la otra persona sí, reduce un 70%. Por supuesto que la probabilidad sigue siendo muy alta, pero es menos que un 90%, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona con la que ha estado en contacto utiliza barbijo y protector facial? Miren, 5%, y de esta manera es que va reduciendo la probabilidad de contagio. ¿Cuál es la menor probabilidad de contagio? Cuando las dos personas están utilizando barbijos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que tomemos conciencia, que también lo divulguemos entre nuestras familias para que también tomen conciencia y podamos evitar otro tipo de infecciones o transmisiones. Ahora, con respecto a los barbijos, creo que ya los conocemos, no quiero hacer mucho hincapié en esto. Tenemos barbijos de tela, los barbijos quirúrgicos y ya los otros especializados, ¿sí? Los especializados, pues los hemos visto seguramente utilizar en el personal de salud en la pandemia. Son más comunes ver los barbijos de tela y los quirúrgicos. Solamente varía un poco la efectividad de cada uno, pero ahora que no hay una alerta roja de transmisión de enfermedades, podemos utilizar los barbijos de tela siempre y cuando los lavemos constantemente con agua y con jabón. Los barbijos quirúrgicos, sin embargo, son desechables, se utilizan una vez y ya está. ¿Sí? ¿Y cuántos no hemos visto personas así como las que tenemos en la imagen?
principalmente a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Ay, que no puedo respirar, que me molesta y lo ponen debajo de la nariz, lo ponen abajo como collarín, en fin. El colocarse correctamente un barbijo también es muy determinante en si va a haber una transmisión de agentes biológicos o no. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Por supuesto, tenemos que lavarnos las manos antes de manipular un barbijo. Tenemos que ajustar sobre la nariz y debajo del mentón sin dejar espacios abiertos. Tenemos que evitar tocar la parte frontal cuando ya nos hemos puesto estos barbijos. Y por supuesto, hay que saber retirarlo desde las bandas elásticas, desde lo que se cuelga en nuestras orejas, ¿verdad? Desde ahí tenemos que retirarla. Y un consejo como bióloga es básicamente cortar estos elásticos, una vez que nos hayamos sacado los barbijos, cortar estos elásticos no nos toma más de un minuto, ya que ha habido muchos casos de mascotas que hurgan en la basura, de aves silvestres que tenemos en las ciudades y demás, que se han atorado con estos barbijos y muchos han fallecido justamente porque se les enreda y no pueden soltarse, ¿no? Entonces, para tener también un poco de conciencia con los residuos también que generamos. La ventilación de espacios cerrados es otra medida básica de seguridad que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ya que el aire limpio va a reducir la posibilidad de inhalar microorganismos infecciosos. Ahora, ¿cuál es esta ventilación sugerida? No nos cuesta nada abrir la ventana. Abrir la ventana 10, 15, 20 minutos, una hora, mediodía, lo que podamos abrir y hacer airear los espacios es muy importante. Como dice, son pequeños cambios que van a hacer la diferencia. Si tenemos la posibilidad y tenemos un ventilador a mano, el ventilador que esté apuntando un poco hacia la ventana abierta también ayuda mucho a hacer circular el aire. Por supuesto que tenemos otro tipo de instrumentos o elementos que son, claro, un poco más caros, digamos, de mayor inversión económica, pero que también pueden hacer la diferencia. Lo más común, lo que más les recomiendo y les aconsejo es simplemente abrir las ventanas y ya no nos cuesta absolutamente nada hacer correr el aire, ¿sí? Y ahora, hábitos saludables. Ya sabemos, no voy a hacer mucho hincapié sobre esto, una alimentación balanceada y rica en nutrientes, ya que esto va a reforzar nuestro sistema inmune, ejercicio físico regular. Por supuesto que sí, el movernos 20, 30 minutos al día, no necesariamente ir al gimnasio, ¿verdad? Caminar ya es un ejercicio físico. El mantenernos en actividad constante también aumenta nuestro sistema inmune, ¿sí? Reduce el riesgo de enfermedades. Sueño adecuado y manejo de estrés. Esto es muy, muy importante, ya que sabemos lo que puede causar el estrés y, por supuesto, la falta de sueño. Entonces, generalmente se dice y se indica que se debe dormir entre 7 y 9 horas, ¿verdad? Esto nos va a traer muchos beneficios, nos va a ayudar en reparación celular, a producir defensas, a aumentar nuestro sistema inmune, etcétera. Entonces, también el tener un sueño adecuado es muy importante. Algo también que es clave es la vacunación. La vacunación es la medida preventiva, ¿sí? Las vacunas entran al sistema inmunológico justamente para combatir agentes biológicos. Entonces, vacunarse es un acto de responsabilidad tanto individual como social y va de la mano de una seguridad colectiva y compartida. Bien, como último punto es básicamente cómo evitar esta desinformación. ¿Cómo encuentro información confiable acerca de todo lo que les he mencionado en este taller? Básicamente es el primero, fuentes seguras. Debemos confiar en la información que nos dan ministerios de salud, la Organización Mundial de la Salud, instituciones científicas. Todo lo que estas organizaciones vayan a comunicar son totalmente fuentes seguras, ¿sí? Bien,
¿Cómo detectamos las noticias falsas? Se da mucho en redes sociales, que vi un TikTok que dicen esto, que vi en Facebook que han publicado esto. ¿Cómo vamos a detectar estas noticias falsas? Básicamente noticias que no tienen un respaldo de la Organización Mundial de la Salud, que no tienen respaldo de ministerios o estudios científicos, que tengan un lenguaje alarmista justamente para llamar nuestra atención, ¿verdad? Cura milagrosa o se ha curado el cáncer o hay un peligro extremo. Todas estas oraciones exageradas generalmente ya deben detonar un banderín rojo en nosotros y que es probablemente que sea noticia falsa. Difusión en cadenas de WhatsApp. Es muy común que mi tía me envió que para curar el cáncer necesito hacer esto. No hay una fuente científica, no tenemos por qué creer a un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y como estos ejemplos hay muchos, entonces tenemos que tener cuidado con estas curas milagrosas o estos peligros extremos que nos refieren en redes sociales principalmente. A modo de conclusión, entonces, la seguridad compartida hemos visto que es muy importante y es primordial para poder reducir riesgos biológicos. ¿Sí? Son acciones sencillas, pero que si se repiten diariamente van a ayudar a reducir esta transmisión de agentes biológicos. ¿Qué puedo hacer entonces yo desde hoy? Simplemente cubrirnos con el brazo, el antebrazo, para toser o estornudar, para evitar botar todas esas partículas que hemos visto al aire, ¿verdad? Simplemente utilizar un pañuelo desechable o nuestro antebrazo, en el peor de los casos, para poder toser o estornudar. Hemos visto que compartir objetos personales entre personas mayores y personas mayores con bebés no es recomendable. Cepillo de dientes, por supuesto, cubiertos, toallas, vasos, etcétera. No está bien compartirlos, ya que pueden ser muy fácil de transmitir agentes biológicos y respetar normas sanitarias, ¿verdad? Si existe un centro de salud que dice, por favor, utilizar barbijo, no nos cuesta nada utilizar un barbijo. No queremos utilizar barbijo quirúrgico porque nos causa alergia. Ok, un barbijo de tela, un barbijo que yo me he hecho de algodón. ¿Es realmente peligro grande entrar o hay mucha infección? Bueno, utilizaré uno más especializado, ¿verdad? No se olviden que em, lo que hago me protege a mí y también protege a los demás, ¿verdad? La promoción de hábitos es muy importante dentro de la familia. Esto se va a poner o se va a plasmar en la escuela, se va a plasmar en la comunidad. Si empezamos con la educación desde casa, esto solamente va a ir creciendo en cuestión de buenos hábitos. A esto vamos a llamar un esfuerzo colectivo, ¿sí? Y por último, pues una construcción de cultura preventiva. ¿Cómo es eso? La prevención tiene que ser un valor social. Tenemos que entender que la salud no es solo individual, sino que es por el bien común. Cada persona es responsable de protegerse y por lo tanto proteger a los demás. También hay que ser solidarios en la práctica, tal vez ayudar a quienes no tienen acceso a la información o acceso a ciertos recursos como un barbijo, etcétera. Está también dentro de nuestro deber el poder ayudar a estas personas. Y siempre voy a hacer énfasis en la educación continua que cada uno de nosotros tiene que seguir llevando. Tenemos niños pequeños, enseñarles cómo lavarse correctamente los dientes, cómo lavarse correctamente las manos, enseñarles que no pueden agarrar con la misma mano una carne cruda que una verdura, un huevo crudo o la cáscara de un huevo crudo con una galleta, ¿verdad? Entonces, enseñarles esto desde pequeños va a crear conciencia colectiva y va a fortalecer también lo que es la seguridad compartida. Quiero despedirme con esta frase que dice, la cultura preventiva se construye con constancia, educación y solidaridad, logrando que la seguridad compartida sea un hábito social y no solo una medida temporal. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo abierta si tuviesen alguna duda. Muchas gracias. Agradecemos a la Magister Dayana Gómez Barrio Nuevo por brindarnos este taller tan importante para nuestra salud en general y para toda la población de nuestro departamento, Cochabamba, de nuestro país, Bolivia, como también de otros países que nos siguen mucho por nuestra plataforma de la Escuela de Género y Desarrollo.
Por favor, querida Magister, vamos a pedir a todos nuestros participantes de nuestro Zoom que se encuentran ahora que puedan levantar la mano para que podamos habilitar el micrófono y así poder realizar su consulta hacia su persona. También a nuestros participantes que se conectan desde nuestra plataforma de Facebook, por favor, les pedimos que nos dejen sus comentarios y así nuestro equipo va a poder transmitirnos y responderlos, por supuesto. Por favor, ya tenemos una consulta. Mientras nuestros demás participantes logran pues formular su pregunta, vamos a habilitar el micrófono de Diego Leonardo Salazar. Muy buenas noches, Diego. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Eh, Buenas noches. Bueno, yo soy un personal de salud. Ya mi pregunta es, en un municipio donde sufrimos de inundaciones, ¿cómo podemos evitar los contagios? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, sabemos en especial ahora con las inundaciones es muy complicado el poder evitar infecciones ya que la vía, digamos, de transmisión es justamente el agua, ¿verdad? Más que todo lo que se puede hacer aquí es crear conciencia colectiva y conciencia preventiva, porque ¿qué es lo que causa una inundación? Sí, puede ser tal vez falta de alcantarillado, falta de iniciativas o actividades municipales, etcétera, pero también va de nuestra parte. El no botar la basura para llenar las alcantarillas y demás, es muy importante crear esta conciencia colectiva, ¿verdad? Entonces, por una primera instancia es hacer educación en prevención de estas, para evitar estas inundaciones en todo caso. Ahora, como segunda medida, una vez que ha pasado, se ha inundado, es, por supuesto, tratar de tener el menor contacto posible con esta agua que está, por supuesto, contaminada. Ok, se entró a nuestras casas, lamentablemente, entonces tratar de ponernos botines de agua y evitar el contacto directo con el agua contaminada. Generalmente cuando pasa esto, los niños son los más inocentes, ¿verdad? Y susceptibles que quieren ir y jugar y tocar. Entonces también de parte de los papás decirles, ¿quieres jugar con agua? Perfecto, pero cuando el agua esté limpia. Sí, no directamente que vayan los niños y toquen y demás esta agua que sabemos que está llena de agentes biológicos, ¿no? Entonces, por una parte, prevención y por otra parte, conciencia de que esta agua está contaminada y evitar pues el contacto directo. Lamentablemente no hay mucho más que se pueda hacer con respecto a este tema, más que tener las precauciones de no estar en contacto y por supuesto hacer llegar la molestia, ¿no? A las instituciones encargadas de poder ayudarnos con las alcantarillas y demás para evitar que esto pueda suceder más adelante. Agradecemos a la Magister Dayana por responder esta consulta y también a Diego por de tener esta inquietud de nuestro tema. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Alexandra Guaigua. Muy buenas noches, Alexandra. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, me conecto desde La Paz. Gracias a la Magíster por la exposición. Mi pregunta es sobre si es correcto lavar el pollo antes de cocinarlo, ya que tiene, ¿verdad?, la bacteria, esta bacteria, la salmonela, entonces no sé si es recomendable lavarlo o no. Por favor. Muy bien, de esto se ha hablado mucho y no hay un estudio científico, digamos, que demuestre la eficiencia de desinfectar el pollo, porque he visto que hay mucha gente que no solamente lava el pollo, digamos, con agua, sino que le meten hasta lavandina o incluso con agua y jabón, ¿verdad? Que están lavando el pollo. Esto más bien no es bueno para nuestra salud, ya que si lo lavamos con agua y jabón, puede que no lo enjuaguemos bien y nos estemos más bien, estemos consumiendo estas partículas que pueden ser dañinas cuando consumimos, por supuesto, constantemente, ¿no? Entonces, lo más recomendable que se puede hacer en este caso es primero manipularlo con manos limpias, evitar tener otro tipo de alimentos alrededor
Y lo que se puede hacer directamente con el pollo es, por supuesto que no lo vamos a consumir así como tal. Entonces es enjuagarlo, tratar de limpiarlo lo más posible en cuestión de grasas y eso, y enjuagarlo con agua limpia. ¿Sí? No, si es dentro de lo posible, no agua de pila, sino agua que tengamos hervida en nuestra caldera de botellones, etcétera, enjuagarlo con eso y al momento de cortar y todo tener mucho cuidado para evitar esta contaminación cruzada, ¿no? Pero tenemos que sí ser conscientes de que si lo hacemos con lavandina o lo hacemos con agua, jabón u otro tipo de sustancias, puede ser en grandes cantidades y con uso continuo más bien contraproducente para nuestra salud, ¿no? Entonces, tampoco hay que sobredimensionar esto, sí hay que tener mucho cuidado, por supuesto que sí, pero no es necesario tomar medidas extremas, simplemente el enjuagarlo con agua limpia es más que suficiente para después proceder a cocinarlo. Muchísimas gracias, Magister. Y también a Alexandra, que se conecta desde el departamento de La Paz, la ciudad maravilla. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros. Ahora vamos a continuar respondiendo nuestras consultas en Zoom y habilitamos el micrófono de Andrea Leclerc. Muy buenas noches, Andrea. ¿Desde dónde se conecta, por favor, y cuál es su pregunta? Muy buenas noches, Magister, buenas noches a todo el grupo en general. Bueno, mi pregunta es, bueno, yo estoy acá en la ciudad de Cochabamba y bueno, las temperaturas hoy en día están muy húmedas, tanto hay humedad como el tema del exceso de calor también. Entonces, para el tema de los niños, llega a tener el tema del sudor en los piecitos, ¿no? Entonces, hay mucho sudor para prevenir o evitar el tema de que haya esa sudoración excesiva y haya honguitos o alguna bacteria en los piecitos, ¿qué es lo más recomendable para prevenir este tipo de microorganismos en los niños? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, no solamente de los niños, sino en general, porque esto también puede ser utilizado con personas mayores, adultos, etcétera. Primero es tener una buena ventilación. Sí, porque sabemos que nuestros piecitos son lo que está tal vez más húmedo de nuestro cuerpo, ya que no nos cambiamos constantemente de medias o de zapatos y estamos con un mismo par de medias y zapatos durante todo el día, ¿verdad? Esto, por supuesto, va a ocasionar, como bien decías, la humedad ocasiona que se proliferen los microorganismos, principalmente hongos en nuestros piecitos. Una recomendación, siempre tratar de tener nuestros pies lo más aireados posibles, utilizar zapatos que tal vez no nos hagan transpirar mucho, utilizar sandalias dentro de lo posible en casa, tratar de concientizar a los niños de que no estén con tenis, con medias, con botas dentro de casa, sino tratar más bien de airear. Y algo importante es la limpieza. Si vemos que una persona, un niño, adulto, transpira mucho, tiene que tomar varios recaudos, como cuáles. Tener siempre a mano un par de medias limpias para después de mediodía, un par de horas, dependiendo su duración, pues lavarse, ya sea con toallitas desinfectantes o con agua o jabón, secarse muy bien los pies y ponerse este par de medias y así continuar el resto del día. Sí, entonces esto es muy importante, la higiene que podamos tener nosotros y por supuesto, el utilizar zapatos también que sean cómodos, que no sean muy cerrados y que tengan mucha ventilación. Esto, por supuesto, dentro de lo posible, ¿sí? Pero principalmente la higiene, si estamos con nuestros niños y no queremos que se nos enfermen y demás, ok, tener uno, dos pares de medias aparte, utilizar siempre toallitas desinfectantes, secarlo muy bien, no basta solo con lavarlo, sino tenemos que secar muy bien entre los dedos principalmente, y una vez que nos aseguremos de que esté bien seco, recién ponernos nuestras medias y posteriormente nuestros zapatitos. Muchísimas gracias, Magister. Y es muy importante poder tomar estas recomendaciones que cada uno de nuestros participantes pues tienen esa inquietud de saberla. Rápidamente vamos a seguir en nuestro Zoom, que también tenemos algunas preguntas en Facebook. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Joshua Alexander. Muy buenas noches, Joshua. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas noches, gracias por la explicación de la Magister y gracias por la Escuela de Género por otro
taller tan motivadora. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa si cuando compramos el pollo hay una parte rojo? ¿Eso cómo lo podemos lavar para que se quite esa parte moroteada o roja que tiene el pollo? Bien, en este caso no hay forma de lavar como tal. Cuando hay esta coloración como que rosácea o incluso roja, es justamente porque ha habido tal vez una mala manipulación o ha habido como algún trauma que ha tenido el pollo y por eso es que se ha generado esta coloración. Entonces, lo mejor que podemos hacer, incluso a riesgo de perder, por supuesto, parte de nuestro alimento, es cortar esta parte para evitar riesgos mayores, ¿sí? Ya que no sabemos exactamente cómo es que se ha procedido con esto. Y si vemos que esta coloración es homogénea, es decir, es mucho la coloración que tiene y demás, pues simplemente es desechar el producto y comprar otro. Creo que más vale la salud que estar arriesgándonos a que nos pueda pasar algo más, ¿no? Entonces, si vemos esta coloración, es simplemente desechar el producto, a pesar de que nos puede causar como pérdida económica y demás, pero siempre va adelante la salud. Entonces, cortamos la parte, lo lavamos como les comentaba anteriormente, simplemente no lo consumimos, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Muchísimas gracias, Magister. Vamos ahora rápidamente a habilitar el micrófono de Rosa Pacajes. Buenas noches, Rosa, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Felicitarle a la Magister por la exposición muy buena que nos ha podido dar. Bueno, mi pregunta va en relación al manejo adecuado de residuos sólidos en un establecimiento de salud. Nosotros tenemos un centro de salud en un municipio que no cuenta con un carro basurero, Magister. Entonces, ¿cuál sería la manera adecuada de eliminar los desechos que se acumulan? Muy bien, muchas gracias. Bien, siempre en un centro de salud se debe considerar un camino de residuos sólidos, ¿verdad? Para poder desechar residuos sólidos. Incluso si no se tienen las condiciones, nosotros mismos como personal de salud, etcétera, necesitamos tener una ruta para poder desechar los residuos. Incluso si se tiene solo una sala o dos o tres, tenemos que ver cómo se va a ir primeramente delimitando el desecho de residuos dentro del establecimiento, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, se tiene que, por supuesto, socializar y concientizar al personal de salud que pueda tener en cuenta estas recomendaciones de la ruta. Y una vez que se deseche, en todo caso, se tienen que, en situaciones extremas, por supuesto, no es lo ideal, pero generalmente se ponen en diferentes bolsas, ¿verdad? El desecho de residuos como tal, óptimo, bolsas rojas, residuos infecciosos y basura común en bolsas negras, ¿verdad? Entonces, si no tenemos tal vez esta diferenciación, tenemos que nosotros considerar cierta diferenciación. Tenemos puras bolsas negras, ok. Pegaremos con un papel rojo que diga residuos infecciosos, riesgo biológico, desechos biológicos, como quieran denominarle, y tenemos que hacer saber esto al municipio, a la provincia en la que estemos trabajando. ¿Sí? Como les digo, no es lo óptimo, por supuesto, pero si no se tienen las condiciones, nosotros tenemos que ver de crear las condiciones para poder eliminar estos desechos de manera óptima. Entonces, hablar de alguna manera con la comunidad, con la población, con el alcalde, quien sea, quien esté a cargo en realidad institucionalmente del lugar donde estemos, de la localidad, y poder comentar que estos desechos pues se van a desechar, valga la redundancia de esta manera, y en todo caso tener constantemente una persona encargada de poder llevar esto al botadero y ya. No, lamentablemente no queda más, ¿no? Como les digo, esto es en casos extremos. Muchísimas gracias. También agradecemos a Rosa por hacer su consulta y le recordamos a todos nuestros participantes que nos están dejando sus preguntas en el chat. Por favor, les pido que pierdan la timidez, puedan levantar la mano y así puedan responder, que aún tenemos tiempo de responder las consultas. Vamos ahora a trasladarnos, por favor, Magister, a nuestro Facebook Live. Y Rodrigo Villazón le tiene una pregunta muy importante. Él se refiere a cada cuánto
tiempo se debe desinfectar las superficies de uso común, Magister? Claro que sí. Si estamos hablando de uso común dentro de una casa, lo ideal es que se pueda hacer cada día, si no es posible, día por medio, pero no tenemos que dejar que pasen semanas para poder limpiar una superficie que está en contacto con todos, ¿no? Entonces, lo ideal es que se pueda realizar una limpieza superficial cada día y una limpieza profunda pasado un día para evitar la acumulación de agentes biológicos. Ahora, si estamos hablando de, no sé, instituciones, oficinas o centros de salud, cada ambiente en realidad ya tiene sus propias recomendaciones y días de desechos, de limpieza, etcétera. Entonces, simplemente hay que seguir las recomendaciones. Los hospitales, por ejemplo, no es que se desinfectan las superficies en hospitales cada 2 o 3 días. Es todos los días, 3 veces, a veces más, dependiendo al día que se realiza esta limpieza. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pero en casa como tal, como les digo, al terminar el día, echar una limpieza muy superficial y pasado un día, pues hacer una limpieza más profunda. Muchísimas gracias, Magister. Bueno, ahí está una de las recomendaciones también. Nos mantenemos aún en nuestro Facebook Live hasta que nuestros participantes deseen realizar sus consultas en nuestro Zoom. Y María Claros le hace una consulta, Magister. Buenas noches. Mi consulta es, ¿qué diferencia hay entre riesgo biológico y enfermedad contagiosa, Magister? Ok, cuando hablamos de riesgo biológico, estamos hablando de la posibilidad de contraer en todo caso o de transferir, de transportar un agente biológico. Esto valga decir virus, bacterias, etcétera, ¿no? Y una enfermedad, era enfermedad infecciosa, ¿verdad? Sí, Es enfermedad. justamente Exacto, es justamente lo que va a ocasionar un agente biológico. Uno es la probabilidad de transmitir este agente biológico y el otro es lo que genera el agente biológico. Muy bien, muchísimas gracias, Magister. Bueno, de esta manera culminamos con nuestras consultas. También agradecemos a la Magister Dayana Gómez por acompañarnos el día de hoy. Por favor, Magister, le pido que nos regale sus últimas recomendaciones y también el compromiso de volverla a tener en próximos talleres. Sé que nuestros participantes se han nutrido mucho de esta información y estoy seguro que usted también le debió gustar brindarnos esta información a toda nuestra población cochabambina, boliviana, de todo el mundo. Entonces, por favor, le pedimos sus recomendaciones, sus últimas recomendaciones, como también su compromiso de continuar en la escuela de género. Claro que sí, yo encantada, más bien muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de participar, de poder informar y generar conciencia en la población. Y una última recomendación, una conclusión final, sería que cada persona tiene que tomar en cuenta lo que es la seguridad compartida. Hemos visto que la seguridad compartida no solamente viene de una persona, se comienza con una persona, pero esto va como una bola de nieve creciendo y generando conciencia en nuestro núcleo familiar, en la comunidad y por supuesto después a nivel departamental y nacional. Entonces, lo primero es saber que si nosotros nos cuidamos, es la primera barrera y de esta manera vamos a cuidar a los demás. El generar esta conciencia dentro de nuestro núcleo ya es mucho y esto se va a ir extrapolando a diferentes ambientes. Número 2, tenemos que recordar siempre lavarnos las manos, siempre que toquemos algún agente externo para evitar, pues, contagiarnos, transmitir agentes biológicos. Muy importante el lavado de manos y no cualquier lavado de manos, el lavado de manos correcto, como la Organización de la Mundial de la Salud nos indica, ¿verdad? El tener cuidado con la manipulación de alimentos, el evitar la contaminación cruzada es muy importante, tener conciencia de que en cada pequeña cosa que no vemos está el riesgo biológico, están los agentes biológicos. Esto también es muy importante, ¿no? Principalmente, y con la frase que nos tenemos que quedar es generar
un autocuidado, generar seguridad compartida y principalmente generar y fortalecer la conciencia colectiva. Eso es muy importante para cualquier comunidad.